Capítulo 15. El Sneffels tiene una altura de 5000 pies. Lo remata un doble cono, una faja traquítica que destaca del sistema orográfico de la isla. Desde nuestro punto de partida, no alcanzábamos a ver dos picos perfilarse sobre el fondo grisáceo del cielo. Yo solo distinguía un enorme casquete de nieve cubriendo la frente del gigante. Marchábamos en fila, precedidos por el cazador. Este ascendía por los estrechos senderos por los que dos personas no habrían podido pasar en paralelo. Toda conversación resultaba poco menos que imposible. Más allá de la muralla basáltica del fiordo de Stapi, se presentó de improviso un terreno de turba herbácea y fibrosa, residuo de la antigua vegetación de los pantanos de la península. La masa de este combustible inexplotado bastaría para calentar durante un siglo a toda la población de Islandia. Esta extensa turbera, medida desde el fondo de algunos barrancos, tenía a menudo 70 pies de alto y presentaba capas sucesivas de residuos carbonizados, separados por acumulaciones de toba. Como auténtico sobrino del profesor Lidenbrock, y a pesar de mis preocupaciones, observaba con interés las curiosidades mineralógicas expuestas en aquel inmenso gabinete de historia natural, al tiempo que recreaba en mi mente la historia geológica de Islandia. Evidentemente, esta isla tan curiosa ha surgido de las aguas en una época más o menos moderna. Puede que aún siga elevándose por un movimiento inapreciable. Si es así, no se puede atribuir su origen más que a la acción de fuego subterráneo. De este modo, la teoría de Humphrey Davy, el documento de Sagnussen, las pretensiones de mi tío, todo se convertiría en humo. Esta hipótesis me llevaba a examinar con atención la naturaleza del suelo, y pronto me di cuenta de la sucesión de fenómenos que presidieron su formación. Absolutamente desprovista de terreno sedimentario, Islandia se compone solo de toba volcánica, es decir, de un conglomerado de piedra y rocas de textura porosa. Antes de la aparición de los volcanes, estaba formada por un macizo escalonado que el empuje de las fuerzas centrales había levantado por encima del agua. Los fuegos interiores no se habían manifestado todavía, pero más tarde una ancha hendidura se abrió en diagonal desde el sudoeste al nordeste de la isla, a través de la cual se derramó poco a poco toda la masa traquítica. El fenómeno se llevó a cabo sin violencia. La abertura era enorme, y los materiales en fundición, lanzados desde las entrañas del globo, se extendieron tranquilamente en amplios estratos o en forma de masa ondulada. En esta época aparecieron los feldespatos, las sienitas y los pórfidos. Gracias a este derramamiento, el espesor de la isla aumentó considerablemente y, por lógica, también lo hizo su capacidad de resistencia. Podemos imaginar la cantidad de fluidos que almacenó en su interior, cuando no tuvieron posibilidad de salida, tras el enfriamiento de la corteza traquítica. Llegó un momento en que la fuerza mecánica de estos gases fue tal que levantaron la pesada corteza y formaron altas chimeneas. Así, el volcán surge del alzamiento de la corteza y el cráter agujerea de pronto la cima del volcán. Entonces, los fenómenos volcánicos siguieron a los fenómenos eruptivos. Por las aberturas acabadas de formar, escaparon primero las deyecciones basálticas, cuyos más maravillosos especímenes nos ofrecía la llanura que atravesábamos en ese momento. Caminábamos por esas pesadas rocas de color gris oscuro que el enfriamiento había moldeado en forma de prismas de base hexagonal. A lo lejos se veía un gran número de conos aplastados que otrora habían sido boca ignífuga. Una vez agotada la erupción basáltica, el volcán, que aumentó su fuerza gracias a los cráteres extintos, dio paso a las lavas, a las tobas de ceniza y escoria, cuyas largas corrientes veía desparramadas por las laderas como una opulenta cabellera. Esa fue la sucesión de fenómenos que constituyeron Islandia. Todos ellos provenían de la acción de fuegos interiores. Suponer que la masa interna había abandonado su permanente estado de incandescente liquidez era toda una locura. Y mayor locura aún, pretender alcanzar el centro del globo. Así pues, no albergaba duda alguna acerca del resultado de nuestra empresa, mientras íbamos al asalto de las Sneffels. El camino resultaba cada vez más difícil.
El terreno formaba pendiente, caían fragmentos de roca y se precisaba la más escrupulosa atención para evitar caídas peligrosas. Hans avanzaba tranquilamente, igual que sobre terreno llano. A veces desaparecía tras los grandes peñascos y lo perdíamos de vista por un rato. Entonces, un silbido agudo surgido de sus labios nos indicaba la dirección que debíamos seguir. A menudo se detenía, recogía algunos guijarros, los disponía de manera reconocible y así formaba marcas destinadas a indicar el camino de regreso. Una buena precaución, pero que los acontecimientos futuros se encargaron de convertir en inútil. 3 fatigosas horas de marcha nos habían llevado solo hasta la base de la montaña. Allí, Hans nos indicó con gestos que nos detuviéramos, y compartimos entre todos un frugal almuerzo. Mi tío comía 2 carrillos para ir más deprisa, mas esta parada para alimentarnos era también parada de reposo. Tuvo que esperar la decisión del guía, el cual dio la señal de partida 1 hora después. Los 3 irlandeses, igual que de taciturnos que su camarada cazador, no pronunciaron una sola palabra y comieron con sobriedad. Empezamos a escalar las montañas de las pendientes de las Sneffels. Su cima nevada, a causa de un efecto óptico frecuente en la montaña, nos parecía muy cercana, y sin embargo, ¿cuántas horas habrían de pasar antes de alcanzarla? Y sobre todo, ¡qué fatiga! Las piedras, que no estaban unidas ni por hierba ni por tierra, rodaban bajo nuestros pies e iban a perderse en la llanura con la rapidez de una avalancha. En algunos puntos, los flancos de la montaña formaban con el horizonte un ángulo de 36 grados, por lo menos. Resultaba imposible escalarlos y debíamos rodear estos repechones rocosos no sin dificultades. Entonces nos prestábamos ayuda mutua utilizando nuestros bastones. Tengo que decir que mi tío se mantenía lo más cerca posible de mí. No me perdía de vista y en más de una ocasión su brazo me sirvió de sólido apoyo. Por su parte, el hombre poseía sin duda el sentido innato del equilibrio, porque no se tambaleaba nunca. Los irlandeses, a pesar de ir cargados, trepaban con una agilidad de montañeses. Al ver la altura de la cima del Sneffels, me parecía imposible que la pudiéramos alcanzar por este lado, si no se cerraba el ángulo de inclinación de las pendientes. Por suerte, tras 1 hora de fatigas y grandes esfuerzos, en medio del extenso tapiz de nieve formado por la superficie del volcán, se nos presentó inesperadamente una especie de escalera que simplificó nuestra ascensión. Estaba formada por uno de esos torrentes de piedra arrojadas por las erupciones, cuyo nombre islandés es Stina. Si este torrente no hubiera sido detenido en su caída por la disposición de los flancos de la montaña, habría ido a precipitarse en el mar para formar nuevas islas. Tal como estaba, nos sirvió a la perfección. Aumentaba el declive de las pendientes, pero los peldaños de piedra permitían subirlas con cierta facilidad, e incluso con tanta rapidez que, habiéndome quedado un momento atrás mientras mis compañeros continuaban la ascensión, los vi reducidos a una apariencia microscópica a causa de la distancia tomada. A las 7 de la noche habíamos subido ya los 2000 peldaños de la escalera y dominábamos un saliente de la montaña sobre el que se apoyaba el cono propiamente dicho del cráter. El mar se mostraba a una profundidad de 3200 pies. Habíamos sobrepasado el límite de las nieves perpetuas, no muy elevado en Islandia a consecuencia de la humedad constante del clima. Hacía mucho frío. El viento soplaba con fuerza. Yo estaba rendido. El profesor notó que mis piernas flaqueaban y, a pesar de su impaciencia, decidió detenerse. Hizo una señal al cazador, que sacudió la cabeza diciendo «Of Bamford». «Parece que hay que subir más», dijo mi tío. Luego preguntó a Hans el motivo de su respuesta. «Miss Thor», dijo el guía. «Ja, Miss Thor», repitió uno de los islandeses en tono que denotaba bastante temor. «¿Qué significa esa palabra?», pregunté con inquietud. «Mira», dijo mi tío. Dirigí los ojos hacia la llanura. Una inmensa columna de piedra pómez pulverizada, arena y polvo se elevaba girando como una trova. El viento la lanzaba contra el flanco del Sneffels del que estábamos colgados. Esa cortina opaca extendida ante el sol producía una gran sombra proyectada sobre la montaña.
Si esa trova se inclinaba, inevitablemente nos arrastraría entre sus torbellinos. Este fenómeno, bastante frecuente cuando el viento sopla proveniente de los glaciares, toma el nombre de mistor. «Hastig, Hastig», exclamó nuestro guía. Sin saber danés, entendí que teníamos que seguir a Hans lo más rápido posible. Este empezó a rodear el cono del cráter, aunque al sesgo, para facilitar la marcha. Pronto la trova se abatió contra la montaña, que tembló a su contacto. Las piedras atrapadas en los remolinos de viento cayeron en forma de lluvia como en una erupción. Por suerte, nos hallábamos en el lado opuesto y a cubierto de todo peligro. Sin las precauciones tomadas por el guía, nuestros cuerpos destrozados, reducidos a polvo, se habrían precipitado a lo lejos como el producto de algún meteoro desconocido. Con todo, Hans no creyó oportuno pasar la noche en las paredes del cono. Continuamos nuestra ascensión en zigzag. Los 1500 pies que nos quedaban por subir nos llevaron cerca de 5 horas. Las curvas, rodeos y contramarchas medían por lo menos 3 leguas. Yo ya no podía más. Sucumbía al hambre y al frío. El aire, un poco enrarecido, no bastaba para llenar mis pulmones. Al fin, a las 11 de la noche, en plena oscuridad, alcanzamos la cima del Sneffels, y antes de buscar abrigo en el interior del cráter, tuve tiempo de contemplar el sol de medianoche, en el punto más bajo de su recorrido, proyectando sus pálidos rayos sobre la isla dormida a mis pies.